Mi primera impresión es que hemos cumplido el objetivo que nos habíamos propuesto como senadoras de la Nación, que era fundamentalmente hacer un control de qué era lo que había pasado con la Ley de Medios después de 3 años de su aplicación. Y yo quiero remitirme a algo que me tocó, bueno, analizar en los momentos previos al debate de la Ley de Medios y en el contexto en que se debatía la Ley de Medios. Sinceramente, yo siempre tuve las dudas de las buenas intenciones en el contexto que se planteó este debate y con la premura que se planteó este debate en el año 2009. Era un contexto en el que el Poder Ejecutivo veía muy deteriorada su imagen por la crisis del contexto de la crisis del campo y en ese momento yo tuve la sensación de que este gobierno que sentía que por día poder iba por instrumentos de construcción de poder. Y fue una secuencia de leyes que nosotros tuvimos que tratar en las mismas condiciones que la Ley de Medios, sin demasiado análisis, sin demasiada reflexión, con un apuro increíble por parte del Poder Ejecutivo antes de que cambiara la composición del Congreso. Y una fue la Ley de Medios, otra fue la Ley de AFJP, y después, bueno, vino reforma política. Yo creo que fueron 3 leyes que realmente fueron 3 instrumentos de construcción de poder. Cuando nosotros tratamos la Ley de Medios, bien se dijo acá, fue una audiencia, o sea, fue un análisis muy rápido, muy rápido. Yo recuerdo que yo tenía la mejor de las predisposiciones para votar esta ley. Sabía que era una ley significativa, que nos podía dar un contexto muy adecuado hacia futuro, un ayornamiento de una ley que tenía que ser realmente ajustada a los desafíos de la actualidad, pero lamentablemente no tuvimos esa oportunidad. No tuvimos esa oportunidad y en ese momento yo dije, miren, esta ley, y recuerdo que cuando fundamenté mi voto negativo, yo dije, esta ley es una ley hipócrita. Es decir, una ley que tiene buenos fundamentos, buenas intenciones, que trató de llamar a la mayoría de las opiniones para que aportaran a esta ley, pero esta ley deja muchos baches, muchísimos baches, y parece que tuviera nombre y apellido, es decir, tiene limitaciones y limitaciones reales. Bueno, lo que hemos escuchado hoy aquí no es más ni menos que ese resumen de las limitaciones que ha tenido la Ley de Medios. Primero, la falta de apego a la ley misma. Yo diría que lo único que me voy a remitir, para no hacer muy extenso, y lo voy a llevar a lo que me ha tocado experimentar, el artículo 121 y 122 de la Ley de Medios. No promovió la pluralidad, no promovió la pluralidad política y nosotros somos testigos de esto, ¿no? Radio y Televisión Argentina no promovió esa pluralidad. Ha tenido muy poco apego a la misma ley, pero también ha tenido muy poco apego a los tratados internacionales y a la misma Constitución de la Nación. Es decir, esto de promover la libertad de expresión, pero no solo la libertad de expresión de quien tiene que decir cosas, sino quien tiene que recibir fundamentalmente cosas. Esto está avalado en todos los tratados internacionales que están en nuestra Constitución de la Nación. Tampoco ha hecho caso al artículo 14 de nuestra Constitución de Libertad y mucho menos al de la igualdad. Esta ha sido una ley que ha generado grandes discrecionalidades en su aplicación. Y fundamentalmente, ¿por qué? Porque yo decía antes que cuando se conforma la autoridad de aplicación, realmente esto daba sospechas. De hecho, ¿cuáles fueron las verdaderas intenciones? No conformarla, y conformarla para que esa autoridad de aplicación tuviera solamente la voz oficial. Por lo tanto, la autoridad de aplicación, quien tiene que implementar la ley, ha actuado con absoluta discrecionalidad a la hora de hacer cumplir y de ejecutar esta ley.
Lo ha hecho desde el AFCA, que no lo ha conformado, y lo ha hecho desde Radio y Televisión Argentina. Expliqué muy brevemente de que no se nos ha dado la posibilidad de constituir las dos bicamerales, y esto tiene un vicio terrible de origen, que fue cuando se hizo la impugnación de la primera constitución de bicameral un día antes de que cambiara la composición legislativa. Después, nunca más, a pesar de todas nuestras insistencias, esa bicameral se constituyó. Hemos llegado al extremo de hacer absolutamente todo tipo de planteos y a todas las autoridades que corresponde a nivel legislativo y también a nivel ejecutivo para que esta bicameral se constituya, para que nosotros podamos designar la participación de los legisladores en la autoridad de aplicación, y esta oportunidad no la hemos tenido. Esto es una fuente excepcional de discrecionalidad en la administración de la ley. Lo que nos ha llevado a esta ley es a tener una desventaja competitiva en un entorno que nos agrede permanentemente y que no sabemos cómo vamos a seguir, porque además, por los regímenes de prolongación de licencias, posiblemente llevemos un proceso de desinversión. El otro gran ausente de esta ley fue el usuario. O sea, ya el simple hecho de que la Defensoría del Público no esté actualmente formada es la principal carencia. Los destinatarios son los que tendrían que ser los sensores más evidentes de cómo se ha ido aplicando la ley. Bueno, no lo podemos evaluar. El defensor del público no está actualmente conformado en la ley. Y ya yo, para terminar y redondear, digo que Radio y Televisión Argentina, como muchas veces dice Norma, es que tendría que ser, digamos, un medio que realmente promoviera esa pluralidad política, religiosa, cultural, étnica, se ha transformado en el medio de transmisión de la palabra oficial, y no solo eso, sino que está bloqueando cualquier iniciativa que venga del oficialismo. Y no es que lo decimos por una cuestión de subjetividad, no, lo hemos planteado concretamente en acciones administrativas que no han tenido respuestas nada más que desde el punto de vista formal, en la que no hemos podido seguir ni siquiera la pieza administrativa que llevaba nuestro reclamo de que se abrieran a la pluralidad y que cumplieran el artículo 121 y 122. Tristán Bauer, de hecho, hoy no está aquí dando esas respuestas. Esto, por supuesto, nos va a llevar a la justicia, pero la verdad es que la reflexión final es, se ha cumplido con los objetivos cuando está generando realmente tantas demandas y procesos judiciales para que cumpla realmente con lo que se había propuesto esta ley, que era promover la pluralidad en defensa de los derechos de los ciudadanos y de una evolución de un sistema hacia la democracia y hacia el desarrollo sociocultural del país. Bueno, me parece que todavía tenemos muchísimos deberes por hacer, que hay muchos desafíos pendientes, todo el uso de las nuevas tecnologías que tampoco contempló la ley, y en esta tarea nos tenemos que abocar absolutamente todos. Ha habido una lección, yo creo, después del jueves pasado, una lección muy importante que nos ha dado el pueblo argentino, y es hacernos entender que hay redes, que hay formas de comunicación, que cuando hay vulneraciones de derechos, de legítimos derechos de todos los ciudadanos, hay muchos otros medios con los que nosotros podemos hacerlos valer. Argentina pasó por procesos muy duros, muchos de nosotros los vivimos, fueron los procesos de la negación de todo, fueron los procesos de la negación de la ilusión y de la expectativa y de la esperanza de tener un país que nos contuviera a todos, un país donde nuestros hijos pudieran crecer felices. Yo hay algo que me resisto. Esta es una pieza fundamental para que nosotros podamos proyectar una Argentina que realmente nos contenga a todos con la esperanza de libertad, con la esperanza de igualdad.
Es por eso que creo que esta ley de medios tiene que ser corregida, por supuesto que tiene que ser corregida en todos estos aspectos, y yo llamo a todos a que cada uno, donde sienta que esta ley vulnera sus derechos, ejerza sus reclamos, como en este momento nosotros estamos haciéndolo frente a la justicia, como una dirigencia política que es de la oposición, que no está teniendo espacio alguno. Si la ley no consagra democracia, no sirve. Y la democracia no es otra cosa que pluralidad. De modo que, es decir, las regulaciones tienen que venir en las telecomunicaciones para garantizar esa igualdad, para garantizar esa pluralidad. Y yo me temo que esta es una ley que se aprobó bajo un concepto político o una visión o una concepción política de poder que se manifiesta todo el tiempo. Un poder que concede derechos, un poder que reduce la democracia a las elecciones, cuando la democracia no es solo las elecciones, sino cómo se ejerce el poder. Tenemos este sistema de medios públicos que es un sistema de gobierno. El gobierno, hay que decirlo claramente, no hace periodismo. Cuando un gobernante muestra que hace propaganda, los periodistas son empleados del público, no son empleados públicos. Yo había traído una frase de Curcio Colombo, que es no sé si es Curcio Furcio Colombo, profesor de la Universidad de Columbia, que él dice que el periodismo desde sus orígenes siempre ha estado amenazado por la censura, por la escasez de las fuentes y por el estado de la opinión pública. Y si analizamos qué nos ha pasado desde el debate de esta ley, con tanta confrontación, con tanta descalificación, llegamos a la conclusión de que tenemos cada vez más canceladas las fuentes, que es fundamental para el trabajo periodístico. Pero ya no solo están canceladas las fuentes para los periodistas, sino, como decía antes, tampoco los legisladores podemos acceder en nuestros pedidos de informe que se tramiten en el Parlamento y que nos den respuesta. Es decir, hay una censura sutil. Hablamos mucho del Pacto de San José de Costa Rica, que efectivamente dice que el monopolio atenta contra la libertad, pero también el Pacto de San José de Costa Rica dice y condena la incitación a la violencia. Y me parece que esto es algo que tenemos que empezar, ya no solo que empezamos a saber, la manifestación del jueves lo mostró claramente, que la ciudadanía tiene derecho, que tiene derecho a manifestarse, que ya no es tutelada, que ocupa las calles para pedir por valores, por los ideales de la democracia que son la Constitución, que son la libertad. Pero también tenemos que trabajar fuertemente un derecho que todos los tratados internacionales lo consagran, que es el derecho a vivir en paz. Tenemos que construir paz. Y la paz no es otra que poder escuchar al otro, que poder debatir, que poder ir configurando la pluralidad en la que se sustenta el sistema democrático. De modo que yo agradezco muchísimo que ustedes hayan estado tanto tiempo con este frío, porque es el mejor indicio de que cuando empezábamos a debatir casi en solitario estos temas que parecían que eran los temas abstractos que a nadie le interesaban. Yo creo que cuando la ciudadanía se apropia de lo que le pertenece, que es el derecho a vivir sin miedo, que es el derecho a vivir en una sociedad democrática, entonces vemos que nos falta todavía construir, insisto, esa cultura de valores democráticos con una legalidad compartida. Hoy tenemos la contundencia de los datos, ya no la discusión conceptual o ideológica, si esta ley de medios va a mejorar o va a empeorar, o si está hecha para democratizar o para uniformar. Hoy tenemos la realidad a 3 años. Hoy esta ley, que desde lo conceptual puede ser muy buena, y esto se ha dicho acá, bueno, ha uniformado las voces, y lo dijo muy bien Alconada Amón. Cuando yo publico algo grave, como puede ser posibles actos de corrupción cometidos por un vicepresidente de la Nación, no tiene repercusión en el sistema de medios audiovisuales. O el jueves pasado,
un amplio sector, por primera vez en la Argentina, en estos 30 democracias, sale a protestar sin una convocatoria ni de un partido, un sindicato o una estructura, sino por las redes sociales, el canal público no lo registra, como ya dijimos, y los otros medios lo minimizan y lo ponen como algo, o sea que no estamos democratizando y mejorando la calidad de la información que llega a la sociedad. Eso ya está claro. También que el ente regulador, que el corazón de cualquier ley y de una ley de medios es la autoridad de aplicación. La vemos atravesada por parcialidad política y incumplimientos que no se justifican a 3 años, y además atravesada por ya peleas políticas, no solamente a la oposición que se nos impide integrar el directorio, sino que también hay entre grupos políticos que están peleando sus espacios dentro de esta nueva entidad que ya parece vieja por las prácticas de discrecionalidad y de politización que va presenciando. Así que lamentablemente a 3 años de la sanción de la ley y con el proceso de desinversión que seguramente se tendría que generalizar en los medios que no se adecúan a esta ley a partir ya sea del 7 de diciembre o según como diga la justicia, si es el 7 de diciembre o el 7 de diciembre más un año, pero que debería ser un proceso que es un proceso complejo, igual para todos y muy transparente y con criterios claros. No se ve que estén dadas las condiciones para que pensemos que ese proceso va a ser así. Y no lo decimos porque queremos ver todo negativo, como se nos dice. Hemos esperado 3 años para hacer esta primera evaluación de la realidad, los hechos concretos. Y cuando a mí me pareció muy importante escuchar a los periodistas, porque en el debate de la ley de medios, y yo no me había dado cuenta que había un lugar o dos en este mamotreto de varias páginas de la ley de medios donde no se hablaba ni de prensa ni de periodismo. Y en las democracias modernas y las democracias complejas, como es la democracia hoy, y más allá de las redes sociales, todavía son los medios masivos de comunicación los que pueden llevar la información y mostrar cuál es la agenda y indicar dónde están los problemas a gran parte de la sociedad. Y los periodistas que han seguido y los escucharon su testimonio, que siguen día a día la aplicación de esta ley, han mostrado los enormes incumplimientos e irregularidades. Entonces tenemos datos a mano que con toda esta información yo creo que nosotros tenemos que pedir que en la Comisión de Medios y Libertad de Expresión vengan las autoridades para que formalmente hagamos esta audiencia pública en la propia comisión. Realmente están toda la información para que estemos preocupados, ya no por lo que podría pasar, sino por lo que está pasando. Así que muchas gracias a todos por estar acá. La democracia, la calidad de una democracia depende de la información con la que cuentan los ciudadanos para ese debate, la calidad del debate público. Nosotros creemos que la información, como decía la convocatoria, no es ni mercancía ni tampoco propaganda. Es un derecho y por eso tenemos que cuidar la calidad de la información que reciben o que pueden transmitir los ciudadanos. Y eso en la Argentina, bueno, todavía tenemos, dijeron varios de los expositores, pero que usemos ese todavía hay libertad de expresión, todavía puedo informar, todavía no me molesta el gobierno. Que empecemos a usar esa palabra todavía en el medio. Nunca hubiéramos pensado hace 10 años que íbamos a pensar que hay un condicional. Bueno, todavía tenemos libertad de expresión. Tenemos que estar atentos y creo que la presencia de ustedes en un tema que hace unos años no suscitaba demasiado interés. Yo me acuerdo en el 2007 cuando ingresé acá al Senado, la única comisión en la que quería estar, tal vez por mi historia como periodista y por entender el rol que cumplen los medios de comunicación en democracia, la única que quería estar en la Comisión de Libertad de Expresión. Y me decían, pero si esa comisión casi no se reúne y no es muy importante. Y la verdad que era la única comisión que me parecía en la que yo podía además agregar un valor especial, y finalmente es una de las comisiones o es uno de los temas fundamentales de la democracia de los próximos años, y me alegra ver a tantos ciudadanos y ciudadanas que se den cuenta de la importancia de este tema.
Y para terminar, quiero agradecer a los diputados y senadores que nos han acompañado, como el senador Freddy Martínez, también estuvo el senador Naidenov de la Unión Cívica Radical, está el diputado Milman del GEN, que también quiero decir que Margarita Stolbizer hoy no está en el país, pero ella se comunicó con nosotros para decir que le era muy importante esta audiencia. También estuvo la diputada por el PRO, Gabriela Michetti. Esto muestra que acá hay un arco plural, que estamos preocupados por este tema y que lo vamos a seguir controlando y evaluando muy de cerca, porque de ello depende la calidad de nuestra democracia futura. Muchas gracias.